Nunca pensé que la palabra que me definiría en mi vejez sería inútil, y mucho menos, que vendría de la boca de la mujer que mi único hijo eligió para compartir su vida. Me llamó madre inútil, sin saber que esa palabra no me destruiría, sino que despertaría a la mujer que yo misma había olvidado bajo capas de sacrificio y amor incondicional. Durante años, entregué todo lo que tenía y todo lo que era, creyendo que construía un refugio para mi familia. Pero ese día, en el silencio ensordecedor que siguió a su insulto, comprendí que solo había construido mi propia jaula. Esta no es solo una historia de dolor, es la historia de cómo recuperé mi nombre, mi dignidad y hasta el último centavo. Una historia sobre cómo el dolor más profundo puede convertirse en la fuerza más grande. ¿Desde dónde y a qué hora nos acompañas hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Dale a me gusta si crees en el poder de la justicia personal y suscríbete para no perderte el épico desenlace de esta historia. Mima, vida no siempre fue este silencio que pesa en las paredes. Hubo un tiempo en que esta casa olía a café recién hecho por la mañana y a la risa de Ricardo, mi esposo, al volver del trabajo. Construimos este lugar con nuestras propias manos, no solo con ladrillos y cemento, sino con los sueños de una vida juntos. Recuerdo el tacto áspero de sus manos sobre las mías mientras plantábamos el viejo roble del jardín, el mismo que hoy da sombra a una casa que ya no siento mía. Cada rincón guardaba un eco de su voz, una memoria de su abrazo. Cuando Ricardo se fue, una parte de mí se fue con él, y el silencio comenzó a instalarse. Pero tenía a Marcos, mi hijo, el ancla que me mantenía firme en medio de la tormenta. Por él, convertí mi luto en fuerza. Mis manos, antes suaves, se volvieron ásperas de tanto trabajar. Tomé un segundo empleo limpiando oficinas por la noche, y el olor a desinfectante reemplazó al del café de Ricardo. Todo era para que a Marcos no le faltara nada, para que sus sueños no tuvieran el mismo techo bajo que los míos. El día que se graduó como arquitecto, lloré en silencio desde la última fila. Lloré de orgullo al ver al hombre en que se había convertido, y lloré por Ricardo, que no estaba allí para verlo. Sentí que cada sacrificio, cada noche de insomnio, había valido la pena. Luego llegó Sofía. Al principio, la recibí con el corazón abierto, dispuesta a quererla como a una hija. Le enseñé las recetas secretas de Ricardo, los domingos de pasta que él tanto amaba. Le mostré los álbumes de fotos, intentando compartirle no solo a mi hijo, sino la historia que nos había traído hasta aquí. Pero poco a poco, empecé a sentir una extraña corriente de aire frío. Eran sus miradas de suficiencia cuando yo hablaba del pasado, sus comentarios sutiles sobre la decoración anticuada de la casa, la forma en que cambiaba de tema bruscamente cuando yo intentaba dar un consejo. Me sentía como una reliquia en mi propio museo, una figura que se iba desvaneciendo lentamente. La ceguera del amor por mi hijo me hizo ir más allá. Cuando decidieron casarse, tomé la decisión más grande de mi vida. Les cedí la casa principal, el santuario de mis recuerdos con Ricardo. Me mudé a la pequeña casita de huéspedes del fondo del jardín, un espacio que apenas bastaba para mí y mis pocas cosas. Es para que tengan espacio para crecer, para formar su propia familia, les dije, con una sonrisa que ocultaba el desgarro de entregar las llaves de mi pasado. Poco después, su viejo coche los dejó tirados. Sin dudarlo, tomé una parte considerable de mis ahorros, el dinero que Ricardo y yo habíamos guardado para nuestra vejez, y les compré un coche nuevo, seguro y familiar. Una abuela debe cuidar de los suyos, bromeé, mientras sentía cómo mi red de seguridad se encogía. Confié tanto que incluso le di a Marcos acceso a una cuenta de ahorros conjunta, nuestro fondo de emergencia, por si alguna vez lo necesitaban. La herida final, la que lo cambió todo, se abrió en una cena de 1960. Domingo. Hablaban de unas vacaciones lujosas en el Caribe, de un resort con todo incluido. Sus voces sonaban llenas de un anhelo que chocaba con la realidad de su hipoteca y sus gastos. Con la delicadeza que una madre usa, sugerí que quizás debían ser más cautelosos. El dinero no cae de los árboles, dije, repitiendo una vieja frase de Ricardo. Fue entonces cuando Sofía dejó caer su tenedor sobre el plato con un ruido seco. Me miró, y en sus ojos no había respeto, solo un frío desdén. Por
Favor, Elena, no te metas en lo que no entiendes. ¿Qué vas a saber tú de finanzas modernas? Eres solo una madre inútil que no comprende cómo funciona el mundo de hoy. La palabra inútil quedó flotando en el aire, densa, asfixiante, pero lo que me rompió no fue su insulto, fue el silencio de Marcos, mi hijo, mi todo, que miraba su plato fijamente, sin atreverse a cruzar su mirada con la mía. Su silencio fue la confirmación. Para ellos, yo ya no era la matriarca, la base de la familia. Era un estorbo, un mueble viejo en el fondo del jardín. Esa noche, en la soledad de mi pequeña casita, no lloré. El dolor era tan profundo que se secaron las lágrimas. Algo dentro de mí, algo que llevaba dormido mucho tiempo, comenzó a despertar. El eco de esa palabra, inútil, no paraba de resonar, pero ya no sonaba como un insulto. Empezaba a sonar como un desafío. Los días que siguieron a esa cena de domingo se tiñeron de un gris espeso y pesado. El insulto de Sofía era una herida abierta, pero el silencio de Marcos era el veneno que la infectaba, extendiéndose lentamente por cada rincón de mi alma. El mundo perdió su sabor. El café por la mañana era solo un líquido amargo, y el sol que se filtraba por mi ventana ya no calentaba, solo iluminaba el polvo en el aire. Comencé a moverme por mi pequeña casa como una sonámbula, atrapada en un limbo de decepción. Lo más cruel fue su normalidad. Actuaban como si nada hubiera pasado. Sofía me sonreía con una dulzura plástica cuando nos cruzábamos en el jardín, y Marcos me llamaba por teléfono para preguntar cosas triviales, como si yo supiera dónde guardaban las bombillas de repuesto en la casa que ya no era mía. «Mamá, ¿has visto la regadera azul?», preguntaba, y su voz, tan familiar, se sentía ahora como la de un extraño. Cada una de esas interacciones era una pequeña pala de tierra sobre mi tumba emocional, enterrándome viva en la indiferencia. Mi presencia se volvió un fantasma en mi propio terreno. Desde mi ventana, veía cómo mi antigua vida era desmantelada. Sofía decidió modernizar la casa. Vi cómo sacaban al patio el viejo sillón de Ricardo, su lugar sagrado para leer el periódico, y lo dejaban bajo la lluvia hasta que la tela se pudrió. Vi cómo quitaban de las paredes las fotos de nuestra familia, de un Marcos niño y sonriente, para reemplazarlas por cuadros abstractos, fríos e impersonales. No lo hacían con maldad evidente, sino con algo peor, una completa y absoluta displicencia, como si mi historia y mis recuerdos no tuvieran valor alguno. Organizaban barbacoas en el jardín, el mismo jardín que yo había cultivado con tanto amor, y el sonido de sus risas y las de sus amigos llegaba hasta mi casita como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. A veces me invitaban, casi como un deber, con un mensaje de texto de última hora. «Mamá, hacemos algo en casa, pásate si quieres». Pero yo sabía que mi presencia allí solo serviría para acentuar mi invisibilidad. Marcos, mi hijo, se convirtió en un experto en el arte de la evasión. Evitaba mi mirada, evitaba cualquier conversación que durara más de un minuto. Si yo intentaba hablar de algo más profundo que el clima, él de repente recordaba una llamada urgente que tenía que hacer o una reunión de trabajo a la que llegaba tarde. Una tarde, lo esperé junto al roble que planté con su padre. Quería hablar, necesitaba entender. Cuando llegó y me vio, su rostro se transformó. Puso una máscara de prisa y preocupación. «Mamá, ahora no puedo». «¿Verdad? Sofía me espera», dijo, casi sin detenerse. Lo vi caminar hacia la casa, hacia ella, y sentí como el último hilo que nos unía se tensaba hasta casi romperse. Su cobardía me dolía más que la arrogancia de Sofía. Ella era una extraña que me había herido. Él era mi propia sangre permitiendo que me desangrara. El abandono se hizo físico. Una semana, una fuerte gripe me tumbó en la cama. El cuerpo me dolía. La fiebre me hacía delirar y me sentía increíblemente débil. Con las pocas fuerzas que tenía, llamé a Marcos. Mi voz era un susurro ronco. «Hijo, no me siento bien. ¿Podrías venir?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar la voz de Sofía de fondo, un murmullo agudo e impaciente. «Claro, mamá. En un rato voy», me dijo él, pero su voz carecía de convicción. Las horas pasaron, el sol se puso,
y la oscuridad llenó mi habitación. Marcos no apareció. En su lugar, llegó un repartidor en motocicleta con una bolsa de plástico. Dentro había un caldo de pollo en un envase de 1900 té, cartón y una nota escrita a toda prisa en una servilleta. Que te mejores. Teníamos una cena importante con el jefe de Sofía que no podíamos cancelar. Te llamamos mañana, M.I.S. Miré aquel caldo, que ya se estaba enfriando, y la soledad me golpeó con la fuerza de un huracán. No era la enfermedad lo que me dolía, era la revelación. Una cena era más importante que su madre enferma. La carrera de Sofía valía más que mi bienestar. En ese momento, el dolor profundo y pasivo que me había consumido durante semanas comenzó a transformarse. Se cristalizó en algo duro, frío y afilado. La tristeza se convirtió en una claridad gélida. Ya no había espacio para la esperanza ni para las excusas. Estaba sola, completamente sola, y si quería sobrevivir, no podía seguir esperando que me salvaran aquellos que me habían arrojado al mar. Esa noche, mientras me tomaba el caldo frío, no sentí autocompasión. Sentí una llama helada encenderse en mi pecho. Era la llama de la resolución. Se acabaron las lágrimas. Se acabó la espera. Era hora de recordar quién era yo antes de ser solo mamá. La claridad que me trajo aquella noche del caldo frío no era un impulso pasajero. Era una nueva forma de ver el mundo, como si me hubieran quitado un velo de los ojos. Dejé de mirar por la ventana esperando un gesto de cariño y empecé a mirar hacia adentro, a poner en orden mi propia casa interior. Con una calma que me sorprendió a mí misma, decidí organizar mis asuntos. No pensaba en venganza aún, solo en autosuficiencia. Necesitaba saber exactamente con qué contaba para afrontar la vejez que ahora se extendía ante mí como un camino solitario. Comencé a reunir mis documentos, mi pensión, los papeles del seguro de vida de Ricardo, viejos extractos bancarios. Eran piezas de un rompecabezas que yo misma había ignorado durante años, demasiado ocupada en ser la eterna proveedora. Fue en una vieja caja de madera que había pertenecido a Ricardo, llena de papeles que ni recordaba haber guardado, donde encontré mi arsenal. La caja olía a tiempo y a polvo, un aroma a pasado. Dentro, bajo un montón de facturas y garantías de electrodomésticos antiguos, había una carpeta de cartón con una etiqueta escrita a mano por mi esposo. Acuerdos importantes. Mi corazón dio un vuelco, no de nostalgia, sino de una extraña premonición. La abrí con manos temblorosas. No era una carta de amor, era algo infinitamente más poderoso en ese momento, la prueba de la prudencia de mi difunto esposo. El primer documento que leí fue el de la casa. No era la simple escritura de donación que yo recordaba vagamente haber firmado. Ricardo, siempre tan previsor, tan protector, había insistido en una figura legal específica. El papel, con su sello notarial y su lenguaje formal, lo dejaba claro. Se trataba de una cesión de uso y disfrute vitalicio. Las palabras resonaron en mi cabeza. Yo les había cedido el uso, el derecho a vivir en ella, pero la nuda propiedad, la titularidad última, seguía siendo mía. Y lo más impactante, una cláusula que en su día me pareció una formalidad innecesaria, ahora brillaba como un faro en la oscuridad. La cláusula 4b estipulaba que la cesión podía ser revocada unilateralmente por mí en caso de trato vejatorio, falta de respeto manifiesta o abandono en situación de necesidad, por parte de los beneficiarios. Leí esa frase 1, 2, 3 veces. Trato vejatorio, falta de respeto, abandono. Era la descripción exacta de mis últimos meses. Debajo de ese, encontré otro documento, uno más sencillo pero igual de contundente. Era un acuerdo privado que yo misma, en un rapto de sensatez que ahora agradecía, le hice firmar a Marcos cuando compré el coche y le di acceso a mi cuenta de ahorros. Recordaba su ligera molestia. «Mamá, ¿de verdad? Soy tu hijo». Pero yo insistí. El documento definía la entrega del dinero para el vehículo y el acceso a la cuenta como un préstamo a título gratuito para necesidades familiares, y especificaba que, como única titular de los fondos, yo me reservaba el derecho de revocar el acceso y solicitar la restitución del valor del coche en cualquier momento. Sostuve esos papeles en mis manos y sentí que no eran solo papel, eran la voz de Ricardo cuidándome desde el más allá.
Eran el eco de mi propia fuerza olvidada. Por un instante, la madre dentro de mí vaciló. ¿Realmente podía hacerle esto a mi único hijo? Despojarlo de su casa, de su coche. Pero entonces, como un relámpago, las imágenes volvieron a mi mente. La palabra inútil resonando en el comedor, la mirada vacía de mi hijo, mi sillón pudriéndose en el patio, el caldo de pollo frío como símbolo de mi soledad. La duda se evaporó. Esto ya no se trataba de castigarlos. Se trataba de salvarme a mí. Se trataba de reclamar el respeto que se me debía, no como madre, sino como ser humano. Los días siguientes me moví con una precisión quirúrgica. La mujer emocional y herida dio paso a una estratega. Llamé a la notaría para confirmar la plena validez y el procedimiento para ejecutar la cláusula de revocación. El notario fue claro. Señora, la ley está de su lado. Llamé a mi banco y me informé sobre cómo desvincular a un autorizado de una cuenta. Busqué en Internet el valor de mercado actual del coche que les había comprado. Cada llamada, cada búsqueda, era un paso que me alejaba de la víctima y me acercaba a la mujer dueña de su destino. Ya no había tormenta en mi interior, solo una calma decidida. Con los documentos a mi lado, me senté junto a la ventana y miré hacia la casa grande. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía dolor al mirarla. Sentía que estaba a punto de recuperarla. El pánico de Sofía, como decía el título que rondaba en mi cabeza, sería épico. Pero lo más importante era que mi paz, mi dignidad, también lo serían. El tablero estaba listo. Era mi turno de mover. La hora de la tormenta no llega con vientos y gritos, sino con una calma calculada. Elegí el domingo siguiente, a la misma hora de aquella fatídica escena en 1900. La cena. En lugar de ir a la casa grande, envié un mensaje de texto, breve y formal. Marcos, Sofía, necesito que vengáis a mi casa a las 5. Tenemos que hablar sobre unos asuntos familiares importantes. La elección del lugar era deliberada. El enfrentamiento no ocurriría en su territorio, lleno de sus nuevas reglas y sus memorias robadas, sino en mi refugio, en el espacio donde me confinaron y donde, irónicamente, encontré mi libertad. Llegaron puntuales, con un aura de impaciencia mal disimulada. Sofía traía una expresión de hastío, como si me estuviera haciendo un favor. Marcos parecía tenso, evitando mis ojos como de costumbre. Les recibí en la puerta con una serenidad que les desarmó. Pasad, por favor. He preparado té. Mi pequeño gesto de hospitalidad les dejó visiblemente confundidos. Esperaban lágrimas, reproches, un drama emocional. No estaban preparados para la mujer calmada que les servía una taza de porcelana con manos firmes. Dejé que el silencio se asentara un momento, un silencio que ahora trabajaba a mi favor. Fue entonces cuando empecé a hablar, con la voz clara y sin temblores. No alcé la voz, no usé palabras cargadas de ira. Solo relaté los hechos con la frialdad de un informe. Hace unas semanas, a esta misma hora, Sofía, me llamaste madre inútil, y tú, Marcos, mi hijo, permaneciste en silencio. Les miré a cada uno. Sofía abrió la boca para protestar, con un «ay, por favor», otra vez con el drama, pero mi mano alzada, en un gesto simple e imperioso, la detuvo. Continué. Hace 10 días estaba con 40 de fiebre y pedí ayuda. Como respuesta, recibí un caldo frío y la noticia de que una cena de trabajo era más importante. Con cada frase, la verdad desnuda y cruda llenaba la pequeña sala, volviendo el aire más denso, más difícil de respirar para ellos. Marcos se removió, inquieto. Mamá, estás exagerando las cosas. Nos preocupamos por ti. ¿De verdad? Interrumpí, y fue la primera vez que una chispa de acero brilló en mi voz. Dejemos que los hechos hablen. Entonces, con un movimiento lento, deslicé la carpeta de cartón sobre la mesita de centro. Primero, el documento de la casa. Ricardo era un hombre muy previsor, dije, mientras lo abría. Esta casa, como sabéis, nunca fue un regalo, fue una cesión de uso, una cesión condicionada al respeto y al cuidado. Con mi dedo, señalé la cláusula 4b, una condición que habéis violado de forma clara y repetida. El rostro de Sofía se demudó. Agarró el papel, y sus ojos recorrieron la jerga legal con una velocidad febril. Su arrogancia comenzó a resquebrajarse,
revelando el pánico debajo. Marcos miraba el documento como si fuera una serpiente. Antes de que pudieran recuperarse, deslicé el segundo papel sobre la mesa. El acuerdo del préstamo. El coche nuevo y el acceso ilimitado a mi cuenta de ahorros tampoco fueron regalos. Fueron préstamos. Para emergencias. No para financiar un estilo de vida que no podéis permitiros ni para reservar vacaciones en el Caribe. El pánico de Sofía finalmente estalló. «No puedes hacer esto. Vivimos aquí. Es nuestra casa. No puedes dejarnos en la calle», gritó, su voz estridente rompiendo la calma de la sala. Fue entonces cuando me puse de pie. Les miré, no desde arriba, sino desde una altura que yo misma había construido. «No solo puedo, sino que ya lo he hecho», declaré, y mis palabras cayeron sobre ellos con el peso de lo inevitable. Esta mañana, un mensajero ha entregado una notificación de revocación de la sesión en la notaría. «Tenéis 30 días para desalojar mi casa». El grito de Sofía murió en su garganta. Me giré hacia mi hijo. «Marcos, desde las 9 de la mañana, tu acceso a mi cuenta ha sido revocado. El dinero que queda ahí es para mi vejez, esa por la que tú y tu mujer no parecéis tener ninguna consideración». Marcos alzó por fin la vista, y en sus ojos vi el horror de un hombre que despierta demasiado tarde de un largo sueño moral. Balbuceó: «Mamá, por favor, ¿podemos hablar?». Su ruego, que meses antes habría dado cualquier cosa por oír, ya no encontró eco en mí. Me incliné ligeramente hacia adelante, y mi voz fue un susurro que cortó más que cualquier grito. «Ya hemos hablado, Marcos. Yo hablé durante 30 años con mis sacrificios. Hablé cuando te di mi casa, mi dinero. Hablé cuando estaba enferma en la cama. Hablé con cada uno de mis silencios, esperando que me defendieras. Vosotros simplemente no estabais escuchando». Me erguí. Ahora, la conversación ha terminado. A partir de este momento, quien habla por mí es la ley. Abrí la puerta de mi casita. «Os deseo suerte. La necesitaréis». Salieron como autómatas, Sofía en estado de shock, Marcos con el aspecto de un hombre que había envejecido 10 años en un instante. Cerré la puerta y el silencio que siguió fue, por primera vez en mucho tiempo, un silencio de paz. La redención no era verles sufrir. La redención era el sonido de mi propia respiración en mi propia casa, la dueña indiscutible de mi propia vida. Los 30 días que siguieron a la confrontación fueron un extraño espectáculo de caos observado desde la calma de mi pequeño jardín. El pánico que se desató en la casa grande fue, como había previsto, épico. Escuchaba el eco de sus discusiones, la voz de Sofía, antes tan arrogante, ahora cargada de histeria. Vi las luces encendidas hasta altas horas de la madrugada, las sombras moviéndose frenéticamente detrás de las cortinas. Un camión de mudanzas apareció en menos de 2 semanas, una prueba de su desesperada prisa por irse. No hubo una disculpa, no hubo un último intento de conversación. Su salida fue hosca y silenciosa, una admisión de derrota sin palabras. El día que me entregaron las llaves, el aire estaba cargado de una tensión gélida. Sofía ni siquiera me miró. Sus ojos lanzaban dagas al suelo de grava. Marcos, con la mirada perdida y los hombros caídos, extendió la mano con las llaves de la casa y del coche. Sus dedos temblaban. «Lo siento, mamá», susurró. Pero las palabras sonaban huecas, dichas demasiado tarde. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un profundo y agotado alivio. Tomé las llaves, cuyo peso se sentía mucho más que metálico, y simplemente dije: «Adiós, Marcos». Luego cerré la puerta de mi casita, y con ese gesto, cerré el capítulo más doloroso de mi vida. Mi regreso a la casa principal no fue una celebración, sino un ritual de purificación. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas, de par en par, dejando que el viento se llevara el perfume artificial de Sofía y el rastro de amargura que habían dejado atrás. El aire fresco olía a tierra mojada y a nuevos comienzos. Caminé descalza sobre el suelo de madera que Ricardo y yo habíamos instalado, sintiendo cada tabla bajo mis pies. Fui al garaje y, con un esfuerzo que me sorprendió, arrastré el viejo sillón de mi esposo de vuelta a su lugar junto a la ventana. Lo limpié con esmero, cada centímetro de cuero, como si estuviera cuidando una herida.
sentarme en 1900 en... Él de nuevo fue como volver a casa de un exilio muy largo. Lentamente, durante los días siguientes, traje mis pocas pertenencias de la casita, recolocando mi vida, mis fotos y mis libros en los espacios de los que nunca debieron haber salido. Pasaron los meses. El silencio de la casa se transformó. Ya no era un silencio de soledad, sino de serenidad. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a redescubrir los pequeños placeres, el café de la mañana sin prisas, la lectura hasta tarde, la música, clásica llenando las habitaciones. El dinero de mi cuenta, ahora seguro, me dio la tranquilidad de saber que mi futuro dependía solo de mí. Un día, llegó una carta. El remite era de una dirección que no conocía. Era la letra de Marcos. Dudé en abrirla, temiendo que reabriera la herida, pero la curiosidad, o quizás una última hebra de amor maternal, pudo más. No era una carta pidiendo dinero ni la casa de vuelta. Eran 4 páginas de una dolorosa autopsia de sus errores. Escribió sobre su debilidad, sobre cómo había permitido que la ambición de Sofía eclipsara su amor y su deber como hijo. Mencionó que se habían separado. Su relación, construida sobre cimientos tan frágiles, no había sobrevivido al colapso de su castillo de naipes. Confesaba que solo al perderlo todo, había empezado a entender el valor de lo que yo les había dado. Leí la carta, la doblé y la dejé sobre la mesa. Sentí una punzada de tristeza por el hombre perdido en que se había convertido mi hijo, pero no sentí la necesidad de correr a rescatarlo. Mi perdón, si llegaba, no sería un acto de absolución para él, sino el paso final de mi propia liberación. Entendí entonces la lección más profunda de mi viaje. El amor incondicional no significa un sacrificio incondicional. Amar a alguien no debe significar borrarse a uno mismo. Descubrí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino la más alta forma de autorrespeto. Y a veces, el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien es permitirle enfrentar las verdaderas consecuencias de sus actos, porque solo en ese duro suelo puede crecer la verdadera madurez. Esta mañana, estoy sentada en el sillón de Ricardo. Sostengo mi taza de café caliente, y el sol ilumina el viejo roble del jardín, más fuerte y frondoso que nunca. La carta de Marcos sigue sobre la mesa. Quizás algún día le conteste, o quizás no. Mi paz ya no depende de su arrepentimiento, depende del silencio confortable de esta casa, del sabor de mi café, de la certeza de saber quién soy. No, soy una madre inútil. Soy Elena, una mujer que aprendió a ser su propio refugio, su propia ancla y su propia heroína. Y esa es una riqueza que ningún dinero puede comprar y ninguna traición puede quitar. Si esta historia te ha conmovido, si crees que la dignidad no tiene precio, déjanos un amén en los comentarios como señal de respeto por todas las Elenas del mundo. No olvides darle a me gusta, compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje y, por supuesto, suscribirte al canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder que todos llevamos dentro. Gracias por acompañarnos.